Una madre le dijo en cierta ocasión a Fernando Alberca: no sé cómo puedes decir que la adolescencia es una etapa apasionante, fructífera y creativa del ser humano. Yo la odio. Y creo que en ese momento Fernando Alberca se puso manos a la obra para escribir este libro, Adolescentes, Manual de Instrucciones, del cual vamos a hablar un ratillo. Y si usted está desesperado y tiene un hijo adolescente y no sabe qué hacer, pues quédese unos minutos con nosotros, que Fernando le va a dar un par de consejos. Fernando, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias y buenas a todos. Bueno, en un libro anterior comentabas Todos los niños pueden ser Einstein, comentabas que ponías el acento en la motivación. Uh-huh. Y yo creo que en este libro también, ¿no? De hecho, una de tus frases, de tus lemas es que todo es cuestión de unir motivación y método, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se aplica eso a los adolescentes? Bueno, el ser humano necesita motivación, ¿no? Los adolescentes necesitan de una forma muy especial que confiemos en ellos, pero que le enseñemos de verdad los valores que ya tienen, que no es que pueden llegar a ser capaces, sino que ya lo son, porque han sido capaces de hacer cosas grandes, aunque ellos duden de esas, porque son faltos en seguridad, porque tienen falta de acierto, porque no están muy seguros, que eso es propio de la adolescencia. Pero es el momento fantástico para rematar la motivación, ¿no? Si era importante en los niños, en los adolescentes es clave, es la gran oportunidad, una gran etapa, ¿no? También es un momento fantástico para corregir cosas de la infancia y completar lo inacabado, ¿no? Claro, a veces yo creo que nos equivocamos mucho los padres cuando creemos que la adolescencia es algo que hay que sufrir, ¿no? Esa etapa en la que hay que esperar, ¿no? Hay que poner cara de que se le quiere mucho al niño, pero no hacer nada, porque solo podemos esperar y que pase la tormenta. Pero es una etapa demasiado larga para ser tormenta. Es decir, es una etapa que empieza a los 9-10 años, que acaba a los 35. Es demasiada vida. ¿A los 35? Bueno, hay mucha gente que está casada con adolescente, ¿no? Si no se lo digan. Yo siempre que digo esto a conferencias hay muchas mujeres que me dicen que sí, con la cabeza. Con lo cual, la adolescencia hay síntomas de adolescentes claramente a los 35, algunos más allá, ¿no? Es decir, es una etapa muy larga en el ser humano. No podemos simplemente esperar que pase, ¿no? No es una etapa de transición entre el niño y el adolescente, sino que tiene su propia identidad que hay que aprovechar, ¿no? Pero tú pones énfasis en el libro y dices, no pones tanto énfasis en que es una etapa, sino que es la vida la que va cambiando. El ser humano, uh-huh, el individuo sigue siendo el mismo. El mismo niño, que nos parecía tan guapetón, tan bueno, tan amable, tan cariñoso, que nos besaba, etc. Ese niño está exactamente dentro de lo que podemos ver, pero que ese niño que tiende a ser adulto necesita ocultar un poco esa dependencia que tenía, dar sentido a su propia existencia, es decir, explicar que es una persona diferente a sus padres, ¿no? Y por eso disimula mucho ese niño que tenía, ¿no? Porque es el niño que le recuerda la dependencia. Pero luego, cuando es más adulto, vuelve a salir, ¿no? Porque es el mismo que tiene dentro, ¿no? Y el adolescente también tiene dentro no solo ese niño, sino el futuro que va a ir haciéndose, el adulto en que se va a convertir, ¿no? La adolescencia es una etapa fantástica, yo creo, ¿no? Bueno, no para muchos padres que nos deben estar viendo en este momento, porque dicen que hasta ni siquiera reconocen a su hijo, ¿no? Y una de las, uh-huh, cosas una de las frases que suelen repetir es me lo han cambiado, no es el mismo, o no tienes remedio, frase que tú en el libro recomiendas, uh-huh, evitar, ¿no? Sí, bueno, porque el niño disimula bien. O sea, el niño tiene que demostrar que es diferente a cuando era pequeño. El adolescente tiene que demostrar que ya no es niño, ¿no? Y la forma torpe que tiene es enfrentándose al padre, porque sabe que está muy seguro del cariño de los padres. O sea, sabe que su madre le quiere mucho, por eso suele enfrentarse más a la madre que al padre. Sabe que su padre también le quiere mucho y es como si fueran los sparring de la vida. O sea, están ensayando con él, están entrenando y da golpes realmente el niño y pone cara de que no le importa lo que le digan, de que realmente pertenecen a otra generación, que su vida va por otro lado, pero sí que escucha. No podemos olvidar, y es uno de los errores que podemos cometer como padres, es que nuestros hijos nos escuchan perfectamente, saben que lo que nosotros podemos decirles es lo más acertado, así dicen las encuestas que ellos mismos contestan, saben que lo más importante de su vida lo aprenden de sus padres, pero necesitan también disimular, o sea, necesitan no darnos las gracias, necesitan, como tampoco nosotros lo hicimos con nuestros padres al tiempo, o sea, necesitan esa demostración de que son diferentes y que aún
No son, o sea, que ya no son tan dependientes, que son mucho más autónomos. Están madurando, por tanto. Pero ¿no eres un poco indulgente con los adolescentes? Dices en uno de los consejos, ¿no? Donde en una de las recomendaciones, usted no espere que le den las gracias. Bueno, yo creo que... ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros hemos sido pagados con antelación, ¿no? Es decir, que yo no tengo por qué esperar que mi hijo me dé las gracias, porque yo se las estoy dando a mis padres en mis hijos. Es decir, realmente por adelantado yo ya he recibido el pago, y ahora lo que estoy haciendo es provocando que mis propios hijos puedan ser felices el día de mañana, y ya lo pagarán con sus propios hijos, ¿no? Por eso no hay que esperar la gratitud. Se conmueve mucho un hijo que no vea a un padre esperando esa gratitud, porque en el fondo es un ejemplo de cariño de verdad. O sea, está viendo a su padre cómo le quiere sin tener que esperar nada a cambio, ni siquiera el agradecimiento. Esto conmueve, pero el adolescente no se manifiesta, espera a ser adulto. Solo cuando es muy mayor, solo cuando ya es maduro, solo cuando es adulto, es cuando no le importa parecer un hijo, cuando no le importa ser obediente, cuando no le importa cuidar de su padre, cuando no le importa que le vean dependiendo de su padre, ¿no? E incluso hablando bien de él, porque ya no tiene peligro, ya es seguro, ya es maduro, ya tiene reconocimiento, pero hasta entonces es normal que disimule. ¿Qué opinas cuando en la televisión ves a adolescentes pegándole a sus padres, maltratándoles, humillándoles, insultándoles? Hay un tanto por ciento. Yo trato con muchos adolescentes que tienen conflictos, que tienen problemas, otros que no tienen ningún problema, que solamente son un problema afectivo. Hay gente que cree que tiene un problema muy grande, luego tiene muy pequeño. Gente que cree que su relación con los padres es muy tormentosa y realmente es fácil reconducir esa. Hay muchos tipos de adolescentes, pero es residual aquellos adolescentes que están en conflicto violento con sus padres. Tiene mucho que ver con una sobreprotección de infancia, es decir, con aquellos niños que siempre se acostumbraron a salirse con la suya, donde no aprendieron a querer de verdad. En fin, hay una serie de cuestiones que nos están dando, pero son muy pocos casos. Los adolescentes quieren a sus padres. Esta es una cuestión que ocurre. Aunque, insisto, la forma que tienen de demostrarlo también tenemos que ponérselo fácil, ¿no? O sea, yo suelo decir que muchas veces no hay mucha comunicación con los hijos porque nosotros no lo ponemos demasiado fácil. Nosotros emitimos mal, nuestros hijos reciben peor y los dos necesitamos la comunicación, ¿no? En todos los niños pueden ser Einstein. Decías también que no es que los niños sean inteligentes, sino que se hacen inteligentes en el proceso, aprendiendo en el proceso de aprendizaje. ¿Cómo podríamos aplicar eso al caso de los adolescentes? El niño va madurando conforme va viviendo y conforme nosotros le damos libertad, ¿no? Es decir, el niño que no traiciona a los padres es el niño que cree que sus padres esperan de él que se porte bien, ¿no? Es el niño que gana más portándose bien que portándose mal, ¿no? Que los padres no creen. O sea, por ejemplo, un padre que le dice a su hijo, verás cómo no estudias. Es imposible que estudie, porque no tiene nada que ganar, ¿no? Tiene muy poco que perder también, ¿no? Y luego el esfuerzo que tiene que hacer a la hora de estudiar no acaba de compensar seguro. Si el niño... ¿Pero qué hacemos? Le decimos, estudia, si estudias, te doy a cambio de... El niño puede, o sea, lo que no podemos olvidar a la hora de premios y castigos, ¿no? Que estamos, o cómo estimular a alguien a hacer alguna cosa concreta que queremos, no podemos olvidar, y más en la adolescencia que en el niño, porque el niño escucha mucho menos que el adolescente, ¿eh? Es menos inteligente que el adolescente. Es más complicado el adolescente que el niño también por eso. Pero no podemos olvidar que nuestros hijos lo que quieren es quedar bien ante las demás personas. Lo que más llena al ser humano son otras personas. Lo que más llena el reconocimiento personal, o sea, la satisfacción, vernos en la cara, o sea, ver en la cara de quienes más queremos. Esto lo hace el ser humano siempre, ¿no? O sea, nos preocupa que los que nosotros más queremos, porque nos han demostrado más cariño de verdad, ellos estén satisfechos de nuestra existencia, en definitiva. En el adolescente, esas personas son los padres todavía. Y por eso tenemos una ventaja enorme, ¿no? Pero tiene que ser el padre el que facilite ese lenguaje en el que el niño da un portazo y se sienta mal, ¿no? En el que el niño tiene que parecer que queda por encima,
Cuando un niño, por ejemplo, dice aquello de es que contigo no se puede hablar, quiere decir que vamos muy bien, que hemos argumentado lo suficientemente bien como para que a él no se le ocurra ningún otro argumento. Él prueba los argumentos que creen que le van a decir sus compañeros de juego, lo prueban con nosotros y nos dice, claro, es que en tu tiempo la cosa era de forma distinta, pero está escuchando realmente lo que nosotros estamos diciendo. Por tanto, hay que tener mucha paciencia, mucha serenidad, seguir emitiendo los mensajes que nosotros creemos que le van a ser útiles y esperar porque nos imitan mucho más de lo que podemos sospechar, ¿eh? Y muchos padres ponen el acento en las compañías. Sí. ¿No? Dicen es que le importa más la opinión de sus amigos que la nuestra. Sí, esto es una apariencia solo. O sea, es mentira, ¿eh? O sea, a ningún adolescente le importan más los amigos que los padres, salvo que sean padres tan ausentes en la vida de un niño que, bueno, pues se han criado con otras personas y no, bueno, pues no han hecho de padres. Pero realmente todo hijo le importa más su padre. En primer lugar, su padre. O sea, el concepto que, por ejemplo, un adolescente tiene de sí mismo, y cualquier niño también, en primer lugar, está determinado por el concepto que tienen sus padres de él. En segundo lugar, sus hermanos. En tercer lugar, los profesores. Y en cuarto lugar, los amigos. Es decir, no es verdad que los amigos determinen lo que nuestro hijo haga. Lo que ocurre es que es verdad que nuestro hijo tiene una obligación instintiva en la adolescencia, que es el llevar al exterior, a la vida de fuera, la vida real, donde va a tener que desenvolverse, donde va a tener que ser feliz, lo que ha aprendido en la casa. Y entonces tiene que defenderse en esa vida real. O sea, de nada le sirve que su madre le quiera mucho, que él tenga, por ejemplo, un complejo de una oreja grande y que su madre diga no te preocupes, eso no pasa nada, porque lo hace por cariño, pero la sociedad que va a opinar esto es lo que le interesa al adolescente. Y por eso es normal que haga cosas tan extrañas, a incluso sus propios principios, extraños a lo que él mismo piensa, a lo que desea y a lo que le gusta, que haga cosas tan extrañas con tal de pertenecer a un grupo, con tal de que ser aceptado temporalmente. Nosotros, si seguimos con paciencia, con cariño, él volverá después de haber comprobado que allí no acaba de encontrar la felicidad. Basta, por eso yo siempre recomiendo, cuando una amistad no nos gusta de un hijo, basta decirle, no sé por qué, pero este amigo tuyo me parece que es de los que traicionan, porque al final será traicionado. Pero no hay que decirle por qué, o sea, no hay que decirle es mala persona. Nosotros, ¿qué sabemos de ese amigo? Nuestro hijo hace bien cuando defiende a su amigo y dice, tú no lo conoces, porque es verdad que no lo conocemos. Pero sí podemos decirle, no sé por qué, tengo una intuición, hay algo que me lo dice, porque acabará ocurriendo, ¿no? Y eso también con las parejas, cuando empiezan a traer... Siempre, sí, o sea, decir, nosotros siempre tenemos el derecho y la obligación de decirle a nuestro hijo lo que creemos que le conviene. Solo es una cuestión de formas. Había un adolescente que me decía, si mis padres siempre llevan razón, si solo se equivocan en la forma. También en la adolescencia vemos la aparición en algunos casos de enfermedades, anorexia, bulimia, obesidad. ¿Qué hacer frente a eso? Bueno, primero, si es una enfermedad, acudir al médico, ¿no? Que es o sea, hay que buscar un especialista de esa enfermedad, ¿no? Las enfermedades psiquiátricas juveniles, infantiles han crecido muchísimo y requieren un especialista en esa enfermedad. No basta. No es lo mismo psiquiatra infantil que un psiquiatra adulto. ¿Se pueden evitar esas cosas o al final o a veces? Bueno, algunas sí, algunas se pueden evitar porque algunas se alimentan con la conducta, con el aprendizaje, con la educación, otras vienen tienen una carga genética que hacen que salga, probablemente muchas veces sobresalen, se manifiestan en la adolescencia, pero tienen su origen en un componente genético, por ejemplo, pues esto hay que acudir al médico, evidentemente, para intentar paliar esa carga genética o esa tendencia que tiene un niño. Pero hay muchas de las enfermedades que acaban provocándose, algunas depresiones, algunas anorexias, acaba provocándose también por cómo vamos actuando, ¿no? Por cómo se va arrinconando el niño, cómo va perdiendo autoestima, cómo va perdiendo seguridad, cómo va creciendo a lo mejor su necesidad de venganza, su necesidad de demostrar su yo de una forma equivocada. En fin, hay muchas cosas que podemos hacer y en cualquier caso siempre ponerse en manos de especialistas, ¿no? Y por último, muchos adolescentes están enganchados hoy al Facebook, al 20, sí, y adultos, al ¿no? chat, bueno, adultos adolescentes también. ¿Hasta qué punto, cuándo se debe encender la luz roja en casa, no? Bueno, la luz roja se enciende, yo creo que cuando nace y está durante mucho tiempo se mantiene, ¿no? Pero es
todos los medios que se le escapan a muchísimos padres, se nos escapan a todos probablemente, ¿no? Es decir, estos vehículos que tienen nuestros hijos para relacionarse, más o menos personalmente, ¿no? No podemos simplificar y decir, bueno, es que estos no son amistades de verdad, ¿no? Las que se pueden tener en un WhatsApp no son amistades ciertas, ¿no? Dice, bueno, si no son ciertas se parecen bastante a la realidad, porque eso es realidad. Otra cuestión es que en efecto provocan un tipo de relación muy específica en la que se pierde un poco de intimidad, en la que uno es capaz, por ejemplo, de decir ahí en ese medio cosas que luego al encontrarse con la persona no es capaz ni de mantener. Claro, esto nos hace mucho más vulnerable de lo que parece. En el ser humano el lenguaje del cuerpo es muy importante y yo creo que la mente y todo lo que pensamos lo tenemos oculto porque se sorprendería mucha gente de lo que llegamos a pensar, ¿no? Y tenemos el cuerpo que es la barrera de lo que sale y lo que no sale, ¿no? Cuando escribimos, a veces no tenemos el control de ese cuerpo, de esos gestos, ¿no? Y decimos más de lo que deberíamos o menos de lo que queremos, ¿no? Entonces, por eso es bueno que al fin y al cabo eduquemos a nuestros hijos a utilizar los medios, porque al fin y al cabo alguien que está utilizando mal ese medio, alguien que se está poniendo demasiado en evidencia o que se está haciendo demasiado vulnerable en ese medio, es porque no ha aprendido a controlar emocionalmente algunas cuestiones, porque realmente no sabe aprovechar esta cuestión. Pero desde luego puede convertirse en un gran beneficio también, ¿no? O sea, que los medios de relaciones multimedia son unos medios fantásticos también, siempre que eduquemos a nuestro hijo en seguridad, en confianza, en autoestima, ¿no? Pues al final el mensaje es ese, es que si algún padre cree que ese hijo bonito que tenía, que era un niño y que era bueno y que no traía problemas, desapareció, no es así. Ese hijo volverá. Sí. En algún momento volverá. Volverá mejorado, ¿eh? O sea, nada en educación cae en saco roto. Acaba mejor de lo que uno suele esperar en el camino y no debemos temer, no debemos ser padres temerosos, que de tanto temer se nos olvida edificar, darle seguridad, que muchas veces es lo que le salva, ¿no? Pues si lo dice Fernando Alberca, que tiene 8 hijos, pues le vamos a creer. Muchas gracias, Fernando, por venir. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer, como siempre.